A esta hora de la mañana, ya a las 11:29 en Colombia, comenzamos nuestro programa Vidas de Excelencia. Recuerda, ser excelente no es ser perfecto, ser excelente es tener la capacidad de cada día luchar por ser mejor. Bienvenidos nuestros amados oyentes que nos sintonizan desde los diferentes lugares del mundo a través de todas nuestras plataformas. Somos Ministerio Pan de Vida Universal, ministerio en línea al servicio del pueblo de Dios y sus ministros. Si quieres ingresar a todas nuestras plataformas, puedes hacerlo a través de nuestro portal en YouTube. Ahí puedes encontrar, si ingresas al Ministerio Pan de Vida Universal, puedes mirar el link y ingresar a todas las diferentes plataformas de estudio. Queremos ser esa mano amiga para los ministros, líderes, pastores que tienen esa ardua labor de visitar, cuidar de su rebaño. Queremos ayudar con cada uno de nuestros materiales. Si ustedes son de utilidad, puedes disponer de ellos totalmente gratis, puedes descargar cada uno de nuestros materiales. A esta hora de la mañana tenemos entonces un tema especial en base a Salmo capítulo 3, una vida de triunfador. Y así como nuestro tema es importante, igualmente nuestro invitado, nuestro panelista en el día de hoy, el pastor Alberto Vallejo. Pastor, Dios le bendiga, ¿cómo se encuentra usted? Bienvenido a nuestro programa. Buenos días, Pastor José Luis. Buenos días a toda la amable audiencia que está escuchando este tiempo dentro de nuestro país y fuera del país, en otros países también. Les saluda a ustedes el Pastor Alberto Vallejo de la Iglesia Unión Misionera de aquí, de Anserma, Caldas, Colombia. Así que muchas gracias, Pastor, por permitirme el saludito y bueno, aquí estamos al pie del cañón. Dios los bendiga. Amén, Pastor. Bienvenido a nuestro espacio, ya Pastor conocido por esta casa radial. Un tema importante entonces, una vida de triunfador. Cuando hablamos de una vida de triunfador, no se trata de tan solo obtener algún triunfo pasajero porque hicimos algo y nos salió bien. Es preservar siempre, nunca desistir, a pesar de las diferentes dificultades. Cuando hablamos de una vida de triunfador, entonces no estamos hablando de que nunca perdemos o que no tenemos inconveniente. Tener una vida de triunfador va más allá de tan solo ganar de vez en cuando o de siempre ganar. Tener una vida de triunfador es saber asumir de manera positiva tanto los triunfos como las derrotas. Un triunfador es aquel que sabe asimilar cuando pierde, cuando gana, y eso es lo que lo convierte en un triunfador, mi querido pastor. Claro que sí, Pastor José Luis. Triunfador no es aquel que siempre le va bien en todo. Puede ser en la vida familiar, en la vida laboral, en la vida espiritual. No quiere decir que nunca tiene un tropezón, que nunca tiene un mal momento, sino que es aquel que a pesar de las adversidades se levanta y sigue de nuevo. En una ocasión, haciendo un experimento, un científico, se le quemó todo el laboratorio. Ahí tenía todo su patrimonio, todo el ahorro de su vida. Se le incendió el laboratorio y se le quemaron todos los equipos. Y las palabras de él, después de que se le quemó todo, dice: volveré a comenzar de nuevo. Ese es un triunfador. Triunfador no es el que siempre está arriba, sino que también muchas veces pasa por el desierto, por la tormenta, por el desierto, por los momentos críticos en la vida, pero sigue. Ese es el hombre triunfador. Así que ánimo, si has pasado por momentos difíciles, pero estás ahí al pie del cañón, eres un triunfador. ¿Qué tal, Pastor José Luis? Así es, querido pastor. Entonces, muchas veces la gente considera entonces que ser triunfador es nunca perder, siempre ganar, y se siente frustrado por eso. Una vida de triunfador no se la obtiene tampoco por obra de la casualidad, es necesario entrenar. Por eso Jehová Dios no nos evita ese entrenamiento. Salmo 144:1. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra.
hay algo importante con este salmo y a mí me gusta de manera personal, porque David no hace y cuando hace este salmo, sabemos que estaba pasando por momentos de dificultad, de guerras y todo lo que tenía que pasar. Pero lo interesante es que él no le ora a Dios diciéndole gracias Señor por quitarme las batallas, por quitarme las guerras. Él hace todo lo contrario, él dice bendito sea Jehová, porque me adiestra mis manos para la batalla, me entrena, me prepara para la batalla. Me parece interesante en todo este tipo de oración, cuando no le decimos a Dios, Señor, quítame el problema, sino prepárame para el problema, entréname para poder soportar ese problema, porque debemos entender que una persona triunfadora siempre va a tener dificultades, todos los días vamos a tener dificultades. Cada vez que emprendemos un nuevo proyecto, vamos a encontrar dificultad. Si alguien decide entrar a la universidad, va a encontrar dificultades. Y así, cada vez que nosotros hacemos algo, y sobre todo si estamos haciendo cosas nuevas, cosas novedosas, siempre vamos a encontrar inconvenientes. Por eso es que David, acostumbrado a las batallas, que él sabía que terminaba una, pero seguía con otra, que todos los días tenía una batalla diferente, por eso él dice, gracias Señor por entrenarme. No por quitarme la batalla, sino por entrenarme. Qué bueno que nosotros también asumiéramos esa posición y dijéramos, Señor, yo sé que todos los días alguna batalla voy a tener. Prepárame, entréname para esas batallas que tengo que enfrentar, mi querido pastor. Claro que sí. ¿Cómo tener una vida de triunfador? Es una de las preguntas que nos podríamos hacer en este momento. ¿Cómo tener una vida de triunfador? Y me parece que es entendiendo que tener adversidades es algo natural. Si hiciéramos una encuesta en este momento y le preguntáramos a la gente que hoy son dueños de fincas grandes, de empresas, gente que llegó a ser profesional, personas que son empresarios, eh, si les preguntáramos a ellos si todo fue color de rosa, si todo fue sencillo, si el dinero les llegó, si las oportunidades les llegaron, si las personas nunca fueron desleales, si la gente que trabajaba con ellos se portaron bien, lo más seguro es que nos van a decir que no es cierto, que tuvieron muchos contratiempos en la vida. Por ejemplo, yo vivo acá, donde yo vivo en mi pueblo, hay un supermercado que es el supermercado más grande que hay y se llama Supermercado El Proveedor y es el más grande. Prácticamente los 40.000 habitantes que tiene Anserma casi buscan mucho este supermercado y el dueño no hace muchos días falleció, yo lo distinguí, compartimos, hablábamos, pero uno café comenzó jornaleando, comenzó batallando en la vida con personal que lo robaban, personales que hicieron cosas. Sin embargo, él nunca desfalleció, siempre siguió adelante. Hoy en día tiene no solamente ese supermercado, sino que tiene otras propiedades. Pero nunca nada es fácil. Todo en la vida eh, implica un esfuerzo. Por eso cuando hablamos cómo tener una vida de triunfador, es que tenemos que tener en cuenta que es entender que en el camino vamos a tener adversarios y que cuando uno entiende eso, eso tiene que ser algo natural. Hay veces que uno tiene un mal momento, una mala relación, y uno se siente incómodo por eso, pero no es algo natural porque en el mundo estamos y hay de todo para experimentar esta vida. En el versículo 1 del capítulo 3 del libro de los Salmos dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, decía el salmista. No está diciendo, tengo un adversario, como cuando uno en la iglesia como pastor dice, tengo un problema con un hermano, con una hermana. No, aquí el salmista dice, cuánto se han multiplicado mis adversarios. O sea, ya no está hablando de varios, sino de multiplicación. Y a veces uno siente que tiene problemas económicos, problemas espirituales, problemas emocionales, problemas en la familia, problemas en la iglesia, problemas por un lado, y como que se multiplican. Pero es ahí donde se conoce realmente quién es quién. Hay gente que por cualquier cosita tiró la toalla, se desanimó, se desmotivó
y no vuelven a leer la palabra del Señor, no vuelven a orar, no vuelven a asistir a la iglesia y como que entran en un desánimo total, que su vida ya no tiene propósito. Pero hay que tener en cuenta que las adversidades son asuntos, son eventos naturales, normales diríamos, que van a suceder en nuestra vida porque ya estamos en el mundo. La segunda parte del versículo 1 dice, muchos son los que se levantan contra mí, decía el salmista. Muchos, no poquitos. A veces uno se siente mal porque se levantó una persona en la iglesia contra uno, porque alguien hizo un mal comentario. ¿Cuántas veces alguna persona se siente mal porque no lo quieren, porque alguien habló? Bueno, el salmista decía, muchos son los que se levantan contra mí. Y eso va generando seguridad, fortaleza, va generando un muro, va generando madurez, carácter en la vida de una persona. Cuando aprende a enfrentar las adversidades y cuando usted las enfrenta y supera las adversidades de la vida, entonces usted es una persona que está triunfando sobre todo lo que se le presenta en la vida. Las personas triunfadoras saben que conseguir lo que se proponen no es fácil, Pastor José Luis. Así es. En eso se diferencia entonces de una persona triunfadora a una persona de fracasos. Toda la persona triunfadora sabe que todos los días va a tener que enfrentarse a algo. Debo entender que esos adversarios, en el caso de David, para nosotros, ¿cuál es ese adversario? ¿Cierto? Un adversario, alguien que está en contra de lo que nosotros estamos haciendo. Entender eso hace que nosotros nos preparemos. Eso pasa como el fútbol, mi querido pastor y oyentes, que hoy en Colombia, bueno, en todo el mundo, ¿cierto? También nuestros oyentes que están en otras partes del mundo también lo saben. En el fútbol, cuando pasa con nuestra selección, sobre todo, yo de manera particular, yo digo, a mí me gusta que se enfrente a algún equipo duro, porque si se enfrenta a un equipo duro no se confía, se prepara, entrena y hace un excelente partido en esta selección. Cuando se enfrenta a un rival que no es como muy fuerte, tiene una particularidad nuestro equipo y es que se descuida, no se prepara lo suficiente, se confía y eso hace que muchas veces termine perdiendo y goleado por un equipo de menos capacidad que la que tiene Colombia y eso pasa en la vida normal. Cuando yo me doy cuenta que todos los días tengo un adversario diferente, que meterme en algún proyecto, eso va a implicar un problema, hace que me prepare, como decía nuestro pastor. ¿Sí? Nos preparamos, nos entrenamos, miramos qué posibilidades tenemos. Por eso David no negaba eso. Aquí más que estarse lamentando y rasgando las vestiduras, simplemente está haciendo un análisis de lo real. Son muchos mis adversarios, son muchos mis enemigos, no son uno, no son dos. Tengo que estar muy preparado. Cada día debo levantarme pensando que serán muchos los inconvenientes. Y no porque seamos negativos, porque hay personas, pero es que no hay que ser negativo. No, no estamos hablando ni de negativismo, ni de superación, positivismo, no. Eso es estar preparado. Eso pasa en la vida militar. Los militares saben que deben tener un plan B, un plan A, deben tener una opción de escape, no porque vayan a creer que les va a ir mal, pero si de pronto les va mal, ellos saben por dónde tienen que huir. Eso es preparación, eso es entrenamiento, eso no es negativismo. ¿Cómo puedo triunfar entonces y cómo puedo tener una vida de triunfadores? Entendiendo que los adversarios, los problemas, las dificultades son normales, es algo natural. No es porque esté de a malas, no es porque Dios me abandonó, no es porque no sé qué me hicieron, que tal vez me echaron la sal. No, es normal. Y como dijo nuestro pastor Alberto, pregúntele sobre todo a un millonario, a un rico, y se va a dar cuenta que él va a decir, no fue fácil. Pregúntele a una persona que lastimosamente es muy pobre y que no quiere salir adelante. Él es el que no quiere tener problemas, él no le gusta madrugar. Ese es un adversario también. ¿Quieres triunfar en tu empresa? Bueno, pero ¿por qué te levantas tan tarde? ¿Quieres conseguir un buen empleo? Entonces, ¿por qué no has estudiado? O al menos, ¿por qué no vas a golpear puertas para ver si consigues el empleo? La pereza puede ser un adversario, mi querido pastor.
Claro que sí, pastor. Eso me parece muy importante que cada día podamos tener una claridad sobre el tema de triunfador. Eh, Muchas personas de pronto no pueden tener una claridad sobre el punto de triunfar y me parece muy importante que tengamos en cuenta esa parte. Las personas de fracaso son aquellas que buscan cosas fáciles para conseguir y cuando no lo logran se desaniman. Yo recuerdo en una ocasión, estábamos en la iglesia y llegó un señor y dijo, y llegó de nuevo, le dimos la bienvenida y las palabras que él dijo públicamente dijo él, yo le estoy pidiendo al Señor una finca y una casa y si en 3 meses Él no me regala la finca y la casa, entonces yo no vuelvo. Entonces me parece que hay gente que tiene un concepto errado de cómo conseguir las cosas, cómo avanzar, cómo crecer, cómo triunfar en la vida. Y hay personas que son facilistas, que quieren que todo les llegue fácil. Y si las cosas no les llegan fáciles, entonces fácilmente terminan entonces viéndose derrotados en su vida. Así que hay momentos donde las palabras son tan delicadas que nos pueden derrotar muy fácil. Por eso no escuches a quienes te dan por derrotado. Hay veces, yo recuerdo cuando yo estaba en un municipio que se llama Risaralda y íbamos a comenzar a construir una iglesia pequeña, más bien pobre, la gente muy humilde del campo, pues los recursos eran muy suaves, muy pocos. Y cuando yo dije, bueno, vamos a engordar unos pollos para comenzar a recoger, para comprar cementico, para ir haciendo cositas. Se levantó alguien que me dijo, usted se metió con ese elefante blanco. Entonces, lo que yo sentí en mi corazón fue como una punzada, como un golpe de derrota, de desánimo, de desmotivación, de esas palabras que venían hacia mí. Entonces, no debemos escuchar a quienes hablan de cosas que tienen que ver con la derrota. En el versículo 2 del capítulo 3 de los Salmos, dice el salmista en la primera parte, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Siempre vamos a encontrar personas que van a hablar mal de uno, que nos van a criticar, que nos van a juzgar. Es que ese proyecto que usted tiene virtual, eso no sirve. Usted no hace sino salir al aire y comparte y nadie se arrepiente, no falta quien diga palabras, ese pueblo es muy duro, esa ciudad no sirve, ese terreno es muy malo para cultivar, no cultive, no se vaya para allá que usted va a fracasar. Siempre vamos a encontrar personas envidiosas o personas que han fracasado y entonces no quieren quedarse en el fracaso solas, sino que con sus palabras tratan también de desanimarnos. Las palabras negativas, tales como no eres capaz, eso no es para ti, eres muy viejo o eres muy joven, muy inexperto y no puedes hacer eso. Lo único que pretenden es impedirnos que avancemos a los propósitos que Dios ha puesto en nuestros corazones. Yo animo a aquellas personas que tienen un sueño, que sueñan con una casa, con una finca, con un negocio, con estudiar, con salir adelante, no se desanimen. La única persona que los puede derrotar a ustedes es uno mismo. Pero cuando uno no se deja envenenar por las palabras negativas, sino que antes uno se fortalece, va a seguir adelante. Nadie nos va a destruir. Si eres una persona positiva, segura en el Señor, una persona que aprende a confiar en Dios, Dios te dará la victoria porque Él ha prometido estar contigo. Dios no le quitó el desierto al pueblo de Israel, pero caminó con ellos a través de una nube. Dios no le quitó la tormenta a los apóstoles en el mar de Galilea, pero estaba con ellos en la barca. Lo más importante aquí, en este punto, no son las dificultades, sino quién está conmigo en la dificultad, quién me está ayudando a pasar,
y a quién estoy escuchando. Y cuando escucho las palabras negativas, me derriban emocionalmente, anímicamente, me destruyen, o sigo adelante. Y cuando yo sigo adelante, eso me permite ser una persona triunfadora, Pastor José Luis. Eso es lo importante, como nos dice nuestro pastor. Entonces, siempre van a haber personas que se van a oponer. Y lastimosamente las personas que lo hacen son personas que son de fracaso, que no tienen experiencia en eso, que ni siquiera conocen, o como dijo ya nuestro pastor Alberto, por envidia. No sé si he escuchado, le ha pasado, mi querido pastor y oyentes, cuando tú te compras un vehículo, no falta quien te diga, qué bonito ese carro, qué bonito ese vehículo, lástima que sea blanco, muy ensuciador. Pero siempre le va a encontrar algo con lo cual hacerte desistir. Pareciera que a las personas les gusta, les encanta ver al otro sufrir y no alegre por lo que ha hecho. Entonces, debo entender entonces que así como hay personas que se alegran de lo que hacemos, se alegran de nuestros triunfos, también van a haber personas que van a querer opacar lo que nosotros hacemos. Y David lo tenía muy en claro. Él dice, son muchos los adversarios que se han levantado contra mí. Son muchos, no era uno, como ya dijo nuestro pastor, son muchos los que dicen de mí no hay salvación, eso está perdido, eso es en vano. No sé para qué lo hace. Siempre van a haber personas, ya depende de nosotros a quién queremos escuchar. Debo retener lo bueno y desechar lo malo, como dice la palabra de Dios. Escuchar cosas que me edifiquen, que me ayuden a salir adelante, y desechar aquellos comentarios que no son buenos, pero que de los cuales podemos aprender, podemos mejorar. Ser un triunfador es un proceso, por eso Dios no nos quita los problemas, porque esos procesos son los que nos hacen crecer. Una tercera recomendación, entendiendo que Jehová es nuestro escudo. El versículo 3a dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mira cómo va él hablando. Dice, Señor, los enemigos que tengo son muchos, se me han multiplicado, ellos hablan muy mal de mí, pero yo confío en ti. Tú me diste este llamado, si es a nivel ministerial, tú me llamaste. Hay muchas personas que no son llamados por Dios y son los que más critican tal vez al otro consiervo. ¿Por qué? Porque simplemente por más esfuerzo que hace, y eso se mira mucho en todas las áreas, tanto comerciales, ministeriales. Hay personas, sobre todo aquí en Pasto, que hay iglesias muy grandes. Hay personas que tienen ese llamado, llegan, abren la iglesia y en cuestión de 2, 3 meses ya son 1,000, 2,000 personas congregándose. Hay personas que llevan toda su vida y no pasa del número de personas que tienen. Y son las que más se resienten y son las que más hablan, y pasa como en la vida comercial, mi querido pastor. Cuando alguien triunfa, no, es que eso debe ser lavado de dólares, no, es que eso debe ser... ¿cómo será ese negocio? No todo es robado, no todo rico anda en malos caminos, pero el que nunca le va bien en su negocio, por lo general siempre critica. Yo prefiero vivir pobre pero honrado, ni que todos los ricos fueran ladrones, ¿cierto? Simplemente nos hace hablar la incomodidad en la que vivimos. Y debemos tener en cuenta a qué persona escuchamos. En este caso, a nivel espiritual, debo entender que Dios está conmigo, así me hablen otros. Y si es a nivel humano, debo entender que hay una familia que está conmigo, que hay una esposa, unos hijos, un esposo que están conmigo. Y eso es mi fuerza. Hablo de las dos cosas, ¿cierto? A nivel espiritual está Dios, pero a nivel de familia, ¿en quién me apoyo? ¿En los comentarios de los demás? ¿En quién me apoyo? ¿A quién escucho? ¿Escucho a Dios a nivel espiritual o escucho los comentarios de las personas envidiosas? ¿Escucho a mi familia, que es la que me cuida, se preocupa por mí? ¿O escucho a aquellas personas que solamente hablan desde la maldad, desde la envidia, mi querido pastor? Claro que sí, pastor, me parece muy importante. Creo que tengamos en cuenta este pensamiento donde todos de alguna manera ya estamos aquí en la tierra. Ya estamos aquí en la tierra y todos de alguna manera, o algunos están solteros o casados, algunos tienen alguna propiedad o no,
algunos estudiaron o no, algunos tienen sueños o no. Ya estamos enfrentando una vida que Dios nos permitió vivirla. Y hay momentos donde no sabemos qué hacer porque tocamos fondo, porque sentimos que nuestro hogar está fracasado, sentimos que nuestra empresa está en quiebra, sentimos que toda puerta se cierra, que estamos en un callejón sin salida, y a veces tocamos de tal manera a fondo en la vida que la gente dice, este fue esto, pero mire lo que es, y uno como que comienza a sentir esa realidad. Si estás pasando por un momento, tú que estás escuchando en este momento esta reflexión, si estás pasando por un momento donde sentimentalmente te sientes con un sentimiento de fracaso, yo quiero decirte que Dios es el que levanta nuestra cabeza cuando todo parece perdido. Dios es el que nos da una segunda oportunidad en la vida. La palabra de Dios dice en el versículo 3, dice, mi gloria y el que levanta mi cabeza, dice el salmista. Para el salmista, a pesar de todas las cosas que había vivido, Dios para él es el que levanta su cabeza, es la gloria de él. No te preocupes si en algunos momentos se te acaban las fuerzas o la tristeza te embarga. Jesucristo siempre estará a nuestro lado para levantar nuestra frente y quitarnos la vergüenza. Tal vez cuando más necesitabas de una ayuda, cuando más necesitabas una mano, llegó entonces el Señor a tu vida. Él es la única persona que puede levantarte. El que estés ahí tendido en el suelo no quiere decir que tu vida se acabó. Tu vida tiene propósito y Dios quiere llevarte a otro nivel espiritual. Dios quiere hacer de tu vida una persona diferente, una persona que Dios va a llevar a su diseño original. Tal vez en este momento dirás, no hay nada que hacer por mi casa, por mi hogar. No soy capaz de pagar esta hipoteca. El negocio se quebró. Un hijo se me salió de las manos. Cualquiera que sea la situación que estés viviendo en este momento, el Señor es el que levanta tu cabeza. El Señor es el que levanta tu estado de ánimo. Y si tú te levantas, eres un hombre triunfador. Si tú te levantas confiando en que Dios te dará la victoria, es un hombre triunfador. Y tarde que temprano volverás al camino que Dios siempre ha querido para ti. Dios no quiere verte derrotado. Si en algún momento Dios te permite estar en una situación difícil, muchas veces es para permitirnos madurar, crecer, fortalecer nuestro carácter. Pero Dios no se goza de vernos derrotados. Él se goza de ver en nuestras vidas victoriosas y triunfadores. Y este es el momento para que sigamos confiando en el Señor, Pastor José Luis. Jesucristo dice en el Antiguo Testamento, Jehová Dios, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, cuando pases por los ríos no te anegarás. Él no está en ningún momento diciendo no vas a pasar por el fuego, no vas a pasar por el agua, porque es necesario para darle temple a nuestro carácter. Es necesario pasar por el agua, pasar por el fuego. Eso hace que nosotros crezcamos. Solamente que cuando nosotros no lo entendemos, entonces nos lamentamos. Aquí miramos entonces a David, donde él simplemente dice, bueno, Señor, mira cuántos enemigos tengo, muchos de ellos hablan mal de mí. O sea, qué bueno, mi querido pastor, yo quiero leer desde el 1 como esa secuencia que David tiene ahí al hablar con Dios, ¿cierto? Desde el versículo 1, oh Dios, ¿cuántos se han multiplicado mis enemigos? Muchos de ellos hablan mal de mí, pero tú eres mi escudo, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Él dice, no importa que las demás personas estén en mi contra, no importa que otras personas hablen mal de mí, tú eres el que me dignifica, ¿cierto? Dice, tú eres mi gloria,
y el que levanta mi cabeza. Muchas personas muchas veces están bien, tienen dinero, lo tienen todo, pero andan con la cabeza baja, ¿cierto? Andan avergonzados, no se creen, se sienten con pena de lo que han conseguido. Hay personas que no pueden disfrutar lo que tienen, mientras que hay personas que tal vez no tienen esa cantidad de dinero que tiene el otro, pero anda con la cabeza levantada, anda con ese orgullo santo que Dios nos da de creer que no somos menos que los demás. Debemos entender que Dios a todos nos dio dones, talentos y habilidades de manera diferente. No somos menos por ser diferentes. Hay personas que se creen menos porque son diferentes. Tú, mi querido oyente, no eres menos que otra persona, eres diferente. Por eso el apóstol Pablo nos compara con el cuerpo, ¿cierto? No todos somos oreja, no todos somos nariz, no todos somos ojo. Cada uno somos diferente. Aún este miembro más pequeño no es el menos importante, ¿cierto? El dedo pequeño del pie no es el menos importante, es el que nos da equilibrio. Entonces, todos somos importantes, pero de manera diferente. ¿Cuándo empieza el problema? Es cuando yo empiezo a compararme con la otra persona. Es cuando yo creo que yo no soy capaz como la otra persona. Aún en lo ministerial, hablamos con el pastor y lo que él mismo hablaba de la parte virtual. No a todos nos dio la misma habilidad, solamente que a veces en el mismo cristianismo no se utiliza eso. Por algo, las que prosperan son otro tipo de institución, que sí aprovechan. Si hablamos de milicia, hay capitanes que son médicos y no dejan de ser capitanes. Hay capitanes que son abogados en el ejército y no por eso dejan de ser capitanes. En el cristianismo a veces no se entiende eso. Pero es que si no anda buscando ovejas, entonces no es pastor. No, es pastor, solo que se dedica a otra área de ese cuerpo de Dios, mi querido pastor. Claro que sí, pastor, me parece muy importante esa aclaración, esa parte. Y quiero compartirles a todos los oyentes que debemos estar seguros que Dios siempre nos va a escuchar. Y es aquí donde es muy importante para triunfar en la vida tener una relación íntima con nuestro Padre Celestial y saber que Él nos está escuchando. Yo recuerdo en una ocasión, cuando yo estaba estudiando, estaba en un congreso, más bien en un instituto presencial durante 3 meses en Llanito, tenía por ahí unos 20 pedazos de años, y nosotros estudiábamos desde el lunes hasta el viernes, y el día viernes teníamos que salir a prácticas. En la semana era todo teórico, pero los fines de semana, lo que era viernes por la noche, sábado y domingo, era práctico. Nosotros regresábamos o el domingo por la noche o el lunes por la mañana a nuestro campamento a seguir estudiando durante 3 meses. Fue un tiempo muy hermoso y a mí me tocó ir a hacer la práctica en un municipio, pueblo, ciudad, no sé, que se llama Puerto Tejada. Y a mí me entregaron el ministerio de las hijas del rey, de las ancianitas, para que yo hiciera algún trabajo con ellas de evangelismo. Y ellas me llevaron en una ocasión por allá a una vereda a compartir la palabra del Señor. Me llevaron a una vereda que se llama Las Cañas, una vereda. Y estando en esa vereda, yo recuerdo que nos íbamos en un planchón jalado por un tractorcito pequeño y todos nos sentábamos en el planchoncito, las hermanas adultas allí, las hijas del rey. La más joven tenía como unos 65 años, pero era un disfrute, era un ambiente rico. Y llegamos a una casa donde teníamos que hacer como nuestro culto de campaña y mirando qué gente podía llegar a los pies del Señor. Y yo esa noche comencé a compartir y hubo un momento donde yo dije en mi oración final, dije, bueno, después de haber escuchado la palabra de Dios, ¿quién de ustedes quiere aceptar hoy a Cristo como el Salvador? Y algunas personas levantaron la mano, oraron. Y fue un tiempo muy bonito. A los 8 días, yo fui otra vez el fin de semana a Puerto Tejada
a la iglesia, tenía que estar haciendo prácticas, y estando en la iglesia en la dominical, se me acercó un señor y me dijo, ¿usted es el pastor Alberto Vallejo? Ah, pues que sí. Usted estaba predicando en tal parte y usted invitó a la gente que saliera al patio para que orara por ellos. Pero yo estaba dentro del cañauzal, dentro del cultivo de caña. Yo ese día no salí, me quedé dentro del cañauzal, pero yo no levanté la mano pero sí escuché su oración. Y yo acepté a Jesús como el Salvador. Y él me contaba toda esa historia y a mí me llenaba de gozo verlo en la iglesia ese domingo. Cuando yo terminé mi congreso y a la vuelta de 2 años quise ir a pasear a Puerto Tejada, me encontré ese señor en la puerta como diácono de la iglesia, como el que daba la bienvenida a las personas nuevas, y me contó cómo Dios había trabajado en su vida después de eso. Entonces, me parece muy importante cuando uno aprende, como dice la palabra de Dios en el versículo 4, con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Ese hombre estaba metido entre el cañauzal y desde allí él oró a Dios por su salvación. No le pidió a Dios otra cosa diferente, sino salvación. Y le pidió salvación al Señor. Y el Señor, como dice la palabra, como dice el salmista, con mi voz clamé a Jehová. Ese día él puso su confianza en Dios. Y con el tiempo yo lo vi sirviendo en la iglesia. Una persona que salió entre el monte de la caña, ya entre el cañauzal. Y dice el versículo 4, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo quiero decirte en este momento, tú que me estás escuchando, no importa en qué monte tú estés, en el monte de la angustia, de la desesperación, del estrés, de la aflicción, de la preocupación, no importa en el monte de la economía que no funciona, cualquier tipo de situación que tú estés viviendo desde ese lugar, si estás en la ciudad, en el campo, en otro país, desde ahí, haz lo que hizo el salmista. Con mi voz clamé, es un tiempo de clamar. Si quieres ser un hombre triunfador, hay que clamar. Tú no puedes triunfar por sí solo, necesitamos la ayuda de alguien. Ese alguien es el mejor amigo que podemos tener y se llama Cristo Jesús, el que derramó su sangre y murió en la cruz por nosotros. Y lo más bonito de esta historia es, y él me respondió desde su monte santo. ¿Sabe una cosa? Dios no va a despreciar un corazón que se acerca al Señor genuinamente. Él no va a rechazar a una persona que lo está buscando. Dios no es un Dios egoísta, ni orgulloso, ni prepotente. Dios es sencillo, amoroso, justo, perdonador y compasivo. Y no importa la situación que estés viviendo, si quieres salir de esa situación para triunfar en la vida, clama al Señor, búscalo con todo tu corazón, que Él hará cosas grandes en tu vida. Cuando te sientas solo, no creas que Dios te ha abandonado. Es que Jehová guarda silencio mientras te carga a ti entre tus brazos y te consuela. A veces, yo recuerdo por ahí un afiche que había por ahí, pastor, antiguamente, que iba una persona en la playa caminando y comenzó a mirar hacia atrás. Iba por la playa y comenzó a mirar dos huellas. El del pie izquierdo y el pie derecho, 2 huellitas. Y entonces él comienza a decirle, Señor, cuando más te he necesitado en este desierto, cuando en este caminar por la vida me has dejado solo, Señor, no están sino mis 2 huellas, siento que he caminado solo. Y entonces el Señor le dice, esas huellas no son tus huellas, esas huellas son mis huellas. A ti te llevaba cargado entre mis brazos. Y qué importante es eso. Cuando sientas que estás solo, confía en Dios. Dios nunca está dispuesto a abandonarte. Somos nosotros los que nos alejamos de Él, pero Él está dispuesto a ayudarte y a llevarte al triunfo, a la meta que Dios tiene para ti, Pastor José Luis. Entender todo eso es lo que nos convierte en personas triunfadoras. Debemos estar seguros que Dios siempre nos escucha. El problema es que hay cristianos que se congregan y ellos mismos dicen es que Dios no me escucha.
Está bien que como ministros, como líderes, oramos por los demás, pero hay personas que lo abordan a uno diciendo, pastor, ore por mí porque Dios no me escucha. No, Dios escucha a todos. El problema es cuando yo creo que no me escucha. A nivel humano, a nivel familiar, confía en tu familia, la que Dios te regaló, tu esposa, tus hijos. Ellos están ahí para escucharte también. A veces hay personas que en su estado de dificultad sienten que están solos, que nadie los escucha. Y no hay cosa más triste que estar rodeado de personas y sentirse solo. ¿Sí? Hay personas que se sienten solos en medio de tanta gente. Dios te regaló esa familia. Primero Dios, como nos explica nuestro pastor, debo estar convencido que Él me escucha, debo sacar tiempo siempre para hablar con Él. Y después de Dios, también hay una familia, también hay un esposo. No te mueras solo, como dicen en el mundo, no te mueras solo. Hay gente que quiere ayudarte. Así como David decía, hay muchas personas que hablan mal de mí, hay muchos enemigos que se han levantado. También hay personas que Dios ha puesto para ayudarnos. Es cuando nosotros no queremos ver tampoco eso. Debemos estar seguros entonces que Dios siempre nos escucha. Debemos dejar nuestras cargas en Jesús. El problema es que nosotros confiamos en Dios, oramos, pero seguimos con las cargas. El versículo 5 dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Mira, después de David decir, cuántos enemigos se han multiplicado, todos hablan mal de mí, pero él reacciona y dice, pero tú eres mi escudo, mi galardón. Y cuando yo entendí eso, entonces yo pude acostarme y dormir plácidamente, dormir tranquilo, porque yo sé que esas cargas ya no las tengo, ahora las tiene Dios. El problema es cuando nosotros seguimos con eso. Hay una reflexión por ahí, mi querido pastor, que escuchaba en algún momento, donde dice que había un señor en la carretera que iba cargado un bulto de frutas en el camino, iba cansado y pasa un amigo en una camioneta, le pita y le dice, ¿para dónde va? Venga, lo llevo. Se subió a la camioneta y después de mucho tiempo transitando, para ya la camioneta y cuando el conductor se acerca para decirle que ya se baje, la sorpresa es que él estaba en la camioneta, pero tenía cargado el bulto de frutas. ¿De qué sirvió ir en esa camioneta si de todas formas él seguía cargado el bulto de frutas? Igual, llegó cansado, menos cansado que ir caminando, pero estaba con la carga, no la dejó. La idea de subirse a la camioneta no solo era él subirse con todo bulto de frutas al hombro, sino dejarlas ahí en la camioneta. Y eso hacemos con Dios. Dios es el que nos ayuda, Él es el que nos bendice, pero seguimos con esas cargas y es necesario aprender a soltar esas cargas para poder, como David, después de darse cuenta de tantos enemigos, poder decir, a pesar de eso, yo puedo dormir tranquilo. Ahora, ¿quiere decir eso entonces que si yo oro a Dios ya no hay adversidad, ya no hay enemigos? No, que puedo dormir bien, que puedo dormir tranquilo, porque sé que aunque siga con los problemas, ahora quien está conmigo y me ayuda es Jesucristo, mi querido pastor. Claro que sí, pastor José Luis, esa es una parte, un elemento muy importante para triunfar, soltar las cargas. Ahora que estamos también a punto de comenzar el Tour de Francia, el ciclismo, uno nota que cuando los ciclistas ya van en mitad de carretera o ya están llegando casi a la meta, por lo regular botan su botella de agua, hasta la chaqueta también se la quitan, porque entre más livianitos vayan, entre menos cosas lleven en su carga, en su cuerpo y en la bicicleta, pues más liviana va a ser el viaje para llegar hacia la meta. ¿Usted se imagina uno como ciclista con un maletín en la espalda porque lleva la bomba por si se pincha uno en el camino? Entonces ahí llevo una bomba, llevo las llaves, llevo otro neumático por si me pincho. Usted se imagina un viaje uno con un morral encima de la espalda, lo incómodo que tiene que ser. Lo mismo pasa, si queremos triunfar, tenemos que descargar muchas cosas. Por algo decía
el salmista en el versículo 5, yo me acosté y dormí. Hay gente que se acuesta y no puede dormir. Hay gente que se acuesta y si no logra dormir en determinado momento, ya se le fue el sueño. Hay unos que se acuestan temprano y se levantan temprano. Hay otros que se acuestan tarde y bueno, y tampoco duermen en la mañana. Pero qué rico cuando el texto está diciendo, yo me acosté y dormí. Dicen, hay un dicho que dice que no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. La segunda parte dice, y desperté porque Jehová me sustentaba. Cuando descansamos en el Señor y entendemos la importancia de descansar en Él, entonces eso nos va a permitir no solamente dormir tranquilamente, sino vivir tranquilamente hacia el triunfo. Uno oye decir a personas, yo odio a esa mujer, yo odio a ese hombre. Uno ve a personas amargadas. En estos días con unos hermanos de la escuela de evangelismo, nos fuimos a evangelizar en la galería y les fuimos a compartir un chocolatico con sándwich a los habitantes de la calle después de las 9 de la noche. No solamente compartir un chocolatico con ellos y un pancito, sino también compartirles la palabra de Dios. Fue una experiencia muy bonita. Pero recuerdo que se nos acercó una señora y nos dijo lo siguiente. Nos dijo, yo con mucho gusto les recibo a ustedes el chocolate con el sándwich, nos dijo, pero no me hablen del Señor. Y a mí me sorprendió eso, cuando yo le escuché esas palabras a la señora, pero no me hablen del Señor. Y yo le dije, pero ¿por qué? Si es que el Señor nada nos ha hecho, el Señor es muy bueno. Entonces nos dice la señora, es que yo en mi corazón tengo un odio, pero tan grande, que yo donde vea a ese hombre, yo lo pico, yo lo mato. Y el hombre ni siquiera sabe lo que ella está sintiendo, solo porque un día se fue y la abandonó y la dejó por otro. Esta mujer se dedicó al mundo de la calle, a las drogas, se perdió a causa de esa situación. Y hoy carga en su vida. Hoy en día carga no solamente una vida de adicciones, sino carga odio en su vida, carga falta de perdón, el deseo de venganza. Y ese tipo de cargas no le permite dormir ni descansar ni de día ni de noche. Y tiene que liberarse. Y al último yo tuve la oportunidad de hablar con ella y explicarle algunas cosas. Y así como ella pueden haber otros en diferente proporción o diferentes circunstancias, donde estamos cargando con cosas que la única víctima en una situación como esas es uno mismo. Pero si queremos ser hombres y mujeres triunfadores, tenemos que soltar ese tipo de cargas. No podemos vivir una vida victoriosa. Mejor dicho, la única carga que llevó Jesús desde Jerusalén hasta arriba, hasta el monte, fue la cruz. Que hoy tu carga sea la cruz del Señor. Que hoy la que tú tienes que llevar sea la cruz del Señor, no cargas humanas recibidas por malos momentos aquí en la tierra, Pastor José Luis. Y algo importante que lo lleva a David. Él después de todo esto, y mira, o sea, qué interesante este salmo, donde David nos va llevando a que tiene problemas, sí, porque eso no lo está negando, ni nosotros lo podemos negar. Ya dijimos, uno de los puntos importantes es entender que los problemas van a estar ahí, las dificultades siempre van a estar ahí, solamente que depende de nosotros, nuestra actitud y nuestra confianza en Dios. Llega a este punto de decir, yo puedo dormir tranquilo a pesar de nuestros problemas. Por eso hay mucho personas que a los cristianos verdaderos que creen con fuerza en Jesucristo dicen, yo no entiendo a esa persona con tantos problemas, ¿cómo puede estar tan tranquila? Yo no entiendo a esa persona, ¿cómo puede dormir con tremendo problema? Porque no entiende que es algo sobrenatural, que Dios nos da esa paz, que solamente Él puede dar, no el dinero. Hay gente que tiene mucho dinero y no conoce la paz. Hay gente que no le duele una muela, que está totalmente sana, nunca ha ido al médico, pero no vive en paz. Por lo tanto, no es que le sobre el dinero, no es que le sobre la salud, sino esa paz, esa tranquilidad que David encontraba en Jehová Dios
a pesar de que él seguía con las guerras. Porque el hecho de que David durmiera tranquilo no significa que se le hayan acabado las guerras, porque acordémonos que él era rey, y como rey era el que entraba y sacaba al pueblo a las batallas. Él era el comandante supremo. Por lo tanto, él no está huyendo a las batallas, solo que encontró en Dios esa paz, que puede seguir guerreando, luchando, y eso es triunfar. Saber que yo tengo que enfrentar mi problema, pero que estoy en paz, que tengo tranquilidad. Y una séptima recomendación: renuncia al temor y deja que Jesús pelee por ti. Eso es lo que entendió David. En el versículo 6 dice: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Mira, no que David fuera una persona negativa, pero él dice: yo no le temo ni siquiera a 10,000 millares de personas. No importa, yo no le temo. ¿Por qué? Porque sé en quién he confiado, porque sé quién es el que me sustenta. Recuerda que David dice: yo puedo dormir tranquilo porque yo sé quién es quien me sustenta. Podríamos hacernos esa pregunta con nuestros oyentes: bueno, ¿quién es el que te sustenta? Hoy que ha terminado ya la cuestión electoral en Colombia, para cualquiera de los dos bandos, cualquiera que hayas tú votado, sería buena una pregunta: ¿quién te sustenta? ¿El candidato por el cual elegiste? ¿Quién te sustenta? ¿Quién es el que te trae paz? ¿Ese hombre, ese candidato o Jesucristo? David lo tenía muy en claro. Él dice: no son esos 10,000 personas, de esas 10 millares de gente que están en contra mía, los que me causan dificultad. No, porque yo tengo a Dios en mi corazón, porque Él es el que me da paz. Yo siempre decía: bueno, ¿y usted por quién va a votar? Uy, ganó fulano, ganó sultano, perdió merengano, ahora esto se fregó. No, porque mi confianza no está en el hombre, mi confianza está en Dios. Ah, ¿quiere decir que entonces ya no hay problemas? No, David seguía, y es más, él lo aclara: no importa, no importa. Pueden haber 10 millares de personas, igual yo seguiré durmiendo en paz, mi querido pastor. Claro que sí, pastor, me parece muy importante toda esta experiencia. David fue un hombre, un guerrero, fue un hombre que le tocó enfrentar. No es como ahorita que de pronto las armas son a base de balas y cañones. En esa época las guerras eran a base de espada. Y imagínese uno en una guerra cuando sintió que una espada se le metió por detrás, eso tiene que haber sido muy doloroso. Y David fue un hombre guerrero. Sin embargo, estar uno en medio de tanta gente que en cualquiera le puede uno meter un espadazo, y él dice: no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Y uno lo que ve en David es eso, es una seguridad en el Señor. No hay un temor que lo afecte para enfrentar las situaciones. Una de las situaciones que nos llevan muchas veces al fracaso es el temor a enfrentar los desafíos de la vida. Cuando hay temor en nuestro corazón, entonces estamos a un paso también muchas veces del fracaso, porque el temor no nos permite avanzar, lo que nos permite es inseguridad. Pero cuando usted saca el temor a un lado y deja que Jesús pelee por usted, entonces es mucho mejor. Yo recuerdo estando por ahí de unos 20 y poquito de años, con mucho esfuerzo, trabajando en el campo, me compré una motico, con mucho esfuerzo, y yo estaba pues muy recién también comenzando en el ministerio, y yo recuerdo que tenía la moto afuera, lista para irme a hacer una visita a una reunión de pastores a otro municipio, y yo ese día me iba a ir con otro líder. Cuando salimos, acaba de prender la moto, la estaba calentando, cuando salimos ya la moto no estaba, sencillamente a la moto se la robaron. Yo quedé como en un frío, quedé como encasillado, como que no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Y yo le decía al Señor: Señor, era el ahorro desde niño. Yo le decía al Señor: es que haber recogido esos 2 millones de pesos para comprar esa moto, ahora cuando yo tenía mis 20 y pedazos de años, Señor, tú sabías la intención de las personas.
Tú sabías a qué íbamos nosotros a una reunión. Tú sabes que yo necesito la moto para transportarme. Tú habías podido impedir que se llevaran esa moto, pero no lo hiciste. Y hay momentos donde uno se pone sin saber qué hacer, pero con el tiempo entendí el propósito de Dios. Dios trajo a mi vida otro tipo de bendición. Y por eso es importante cuando entendamos que siempre el peligro va a estar allí. Pero hoy puedo entender que Dios lo permitió para enseñarme una lección de vida. Tal vez has perdido alguna cosa, alguna batalla en tu vida, te han hecho mal, pero saliste de ahí porque Dios siempre estuvo contigo y te ha dado la victoria siempre. Así que vale la pena confiar en el Señor, aislar todo temor, Pastor José Luis. El miedo, como dice nuestro pastor, es lo que nos paraliza. El temor hace que la gente no avance, no pensemos con claridad cuando vamos a hacer las cosas. Porque una cosa es temor y otra cosa es miedo, ¿cierto? Hay una explicación para eso. Miedo cuando tú te enfrentas a un león, entonces tienes miedo porque él te puede hacer daño. Temor cuando te enfrentas a un ratón que posiblemente no te puede hacer daño, pero le temes, sientes algo, te paraliza y sabes que el ratón no te va a hacer nada, pero ese temor te impide avanzar. Y muchas veces estamos llenos de esos temores que no son amenazas que nos puedan dañar, pero nos impiden avanzar. Por eso David dice, yo no tengo miedo a las batallas, porque soy un guerrero, ya nos explicó nuestro pastor. Dice, ese es mi oficio, es más, era oficio de él, ¿cierto? Hacía parte de ser rey. No es como ahora nuestros presidentes que están bien sentados por ahí. No, él tenía que salir a la batalla, él tenía que salir a la guerra. Por eso él dice, yo no tengo miedo, pero sí tenía temores y ahora ya no tengo temor. Yo no me da temor. El miedo es algo aparte, pero muchas veces nosotros tenemos temores infundados. ¿Sí? Me da temor el qué dirán, es que me da vergüenza, es que tal vez no soy capaz, lo que mirábamos, nos meten temores. Hay personas que nos dicen, tú eres capaz, no, eso no es para ti, no hay otros mejores. Y eso nos va llenando de temores y hace que nosotros no avancemos. Debo dejar todas las cargas en Jesucristo y eso hace que me libere de ese temor. Y como un último punto, me creo, pastor, creer que todo lo puedo en Cristo, que es mucho más que una simple frase de cajón, porque muchas personas llenas de temor, sin confiar en Dios, pueden recitar constantemente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo. No, es más que una frase, es una vivencia, es creer. El apóstol Pablo dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él no dice todo lo puedo en Cristo que me quita la batalla, que me quita el problema, que me quita la dificultad. No, que me fortalece, o sea, que me da fuerza. No me quita el problema, me da fuerza. No me quita el bulto de papas que tengo que llevar, me da la carreta para que yo lo pueda llevar, pero lo tengo que llevar, mi querido pastor. Claro que sí, pastor, eso tiene toda la razón. Me parece muy importante tener en cuenta que el versículo no se convierta como cuando uno repite una oración, sino que cuando uno dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sea una palabra que esté plasmada en el corazón, pero que también esté llena de convicción, que pueda decir uno realmente, Él sí me va a ayudar en esta situación, sí me va a acompañar en esta, y yo de esta voy a salir, y tener uno la seguridad y la certeza de que todo va a cambiar para bien. Jesucristo no nos quita los problemas, más bien a través de los problemas va a ir formando en nosotros un mejor carácter, más bien nos va a fortalecer. Jehová es un Padre que nos protege, que está siempre pendiente. Dios no es un papá malo, es un papá bueno, y es por esta razón que Él no nos quita los problemas, pero sí promete estar con nosotros para acompañarnos. En Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, dice el Señor.
Así que cualquier río que estés pasando, cualquier mar, cualquier desierto, cualquier tormenta, cualquier tempestad, cualquier viento recio, cualquier situación en tu vida, en tu área sexual, en tu área sentimental, en tu área espiritual, en tu área financiera, en tu empresa, en tu trabajo, en tu vida laboral, en cualquier lugar donde estés, lo que estés haciendo, Dios siempre promete estar contigo. Así que no estás peleando esta batalla sola o solo, estás luchando porque hay alguien que ya ganó la batalla por ti. Solamente necesitas apropiarte de eso y cuando tú lo entiendas, serás más que un vencedor, Pastor José Luis. Todos entonces pasamos por problemas. Lo importante es no sentirnos o darnos por derrotados. Entonces, muchas veces Pablo nos explica también, sí, puedo estar caído, pero no derrotado, no acabado. Pablo entendía muy bien también. Pablo, igual que David, dos hombres de milicia que sabían de lo que estaban hablando cuando hablaban de problemas. Por eso los dos concuerdan en eso, ¿cierto? Puedo estar caído, puedo estar derrotado o acabado, pero derrotado no. Nunca voy a estar derrotado. La persona que se da o se siente derrotado antes de pelear ya ha perdido. El boxeador que por el temor de sus adversarios cree que va a perder, en vano sube al ring, porque ya perdió. Sin subir al ring, sin ponerse los guantes, ya perdió. Por lo tanto, es necesario dar la batalla. Jesucristo estará siempre con nosotros, Él no nos va a dejar, no nos va a abandonar, nos ha dejado una familia, nos ha dado dones, talentos, habilidades. Obviamente no es mágico, porque Él es un Padre que quiere formarnos, por eso Él no nos quita los problemas, pero sí nos fortalece para salir adelante. Ya dijo nuestro pastor, Dios es un Padre protector, no sobreprotector, que es lo que nosotros caemos. Muchas veces como padres somos sobreprotectores. Queremos que nuestros hijos no sufran como nosotros sufrimos, y eso es lo que los debilita. Los problemas, es lo que nos preparan para salir adelante. Un tema maravilloso que tendríamos mucho de qué hablar, pero el tiempo es así, ya tenemos las 12:31 en Colombia, nuestros amados oyentes de otros países que manejan otro tipo de hora también. Estamos en las 12:31, una vida de triunfador. O sea, no estamos mirando cómo triunfar, porque tal vez tú triunfas. Hay algo que dice mi querido pastor, hay unos que triunfan en el amor, pero fracasan en lo económico, triunfan en lo económico, pero fracasan en el amor. No, estamos hablando de una vida de triunfador, compuesta de fracasos y de aciertos, compuesta por momentos en que se cae, pero se levanta también. Una persona triunfadora no es aquella que nunca ha caído, sino aquella que cuando ha caído se ha levantado también. Hay personas que nunca han caído, pero el día en que se caen, nunca se vuelven a levantar. Por lo tanto, es más confiable alguien que ha caído, pero que sabe cómo levantarse. Mi querido pastor, qué bueno haber estado esta mañana con usted también. Recuérdenos desde qué lugar está usted pastoreando, si nuestros oyentes, algunos de ellos, viven o van por ese lugar de paseo también, y también su conclusión y su despedida con nuestros oyentes. Bueno, para mí es un privilegio tener este tiempo con todos ustedes a través de este medio y dándole las gracias al pastor José Luis por darme la oportunidad cada vez que me da este privilegio. Muy agradecido con Dios y con todos ustedes. Estamos ubicados en un municipio que se llama Anserma Caldas, con un aproximado de 40,000 habitantes. Estamos a hora y media de Manizales, donde está el Nevado del Ruiz, o estamos a hora y media de Pereira, hacemos ángulo ahí. Esta es una ruta donde normalmente pasan los buses hacia la ciudad de Bogotá, Medellín, Cali, y es un lugar muy sabroso, no es muy caliente ni muy frío, es una temperatura maravillosa, exquisita. Por aquí a la orden, cuando quieran venir a pasear en Anserma Caldas, y estaremos para servirles. Y quiero finalizar diciéndoles a todos ustedes que cuando tenemos alguna dificultad o alguna adversidad en la vida,
Eso es necesario. Es necesario porque así valoramos las cosas buenas, las cosas interesantes que Dios nos permite disfrutar. Cuando las cosas no nos cuestan nada, entonces no las valoramos. Y cuando uno tiene como meta llegar al triunfo, a la meta, a lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, aún en medio de las adversidades, si las superamos, la gratificación y la felicidad va a ser enorme para nuestras vidas. Así que sigue luchando por tu sueño, sigue luchando por lo que tú siempre has querido. No te desanimes, que cuando llegues a la meta entenderás qué es ser un triunfador. Y miras hacia atrás y vas a mirar todos los obstáculos que pudiste superar. Que Dios los bendiga a todos ustedes y que Dios los guarde. Muchas gracias, pastor. Gracias, pastor, por estar con nosotros esta mañana, ya tarde. Nuestros amados oyentes, gracias también por disponer de este tiempo para escucharnos, por estar en cada una de las plataformas de estudio. Recuerda, somos Ministerio Pan de Vida Universal. Puedes encontrar todas nuestras plataformas de estudio a través de YouTube, Ministerio Pan de Vida Universal, y ahí encuentras el enlace para poder ingresar a nuestras plataformas. Que pasen un fin de semana maravilloso, bendecido. Ya dijo nuestro pastor, solamente Jesucristo puede darnos esa fortaleza. Jesucristo no promete quitarnos los problemas, pero sí promete estar con nosotros para fortalecernos, para ayudarnos a salir adelante. Él no nos quita los problemas, no porque no nos escuche ni porque no nos quiera ayudar, sino porque sabe que a través de esos problemas es como maduramos, crecemos y como nosotros más adelante podremos ayudar a otras personas con esa experiencia que hemos adquirido. Los problemas, cuando aprendemos de ellos, se convierten en experiencias. Cuando no aprendemos de los problemas, entonces son fracasos. Dios no nos llamó a fracasar, sino a triunfar. Y parte del triunfo es saber aprender del problema y de la dificultad. Si tú ya aprendiste, si tú estás aprendiendo de ese problema que estás viviendo, entonces ya eres un triunfador. Que Dios les bendiga, que pasen este resto de día bendecido, quédense en nuestra programación musical del cielo, también con historias bíblicas, devocionales, reflexiones, que nos permiten cada día más acercarnos a Jesucristo. Que Dios les bendiga, que pasen un día y un resto de tarde maravilloso y bendecido.